Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer el capítulo 20 del libro de Juan, del 1 al 10. La palabra dice: la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitar entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se ha levantado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos ahí puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús.
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Vamos a orar, vamos a tener una oración de ofrecimiento. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, bendito Señor, que tú nos permites reunirnos, que nos permites estar, bendito Dios, transmitir, bendito Dios, tener este culto. Te damos gracias, bendito Señor, porque podemos recordar algo muy significativo que como cristianos, bendito Dios, disfrutamos y gozamos. Gracias, Padre, por tu resurrección. Gracias por tu muerte. Gracias, bendito, porque hoy tenemos vida y vida juntamente contigo, bendito Padre, porque tú resucitaste y estás a la diestra de Dios Padre, y volverás por tu pueblo. Y esa es la esperanza que tenemos, bendito Señor, que los que creemos y confiamos en ti, algún día, Señor, te volveremos a ver, y te damos gracias. Te ofrecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la más cordial bienvenida a los que nos están viendo, a los que están conectados viendo esta transmisión. Bienvenidos sean. Nos da mucho gozo volvernos de nueva cuenta a estar y transmitir y estar en este culto de resurrección. Vamos a seguir, tenemos tiempo de alabanza, vamos a cantarle a nuestro Dios. Muy buenas tardes, tengan hermanos, estamos agradecidos con el Señor que nos permite estar una vez más aquí en su casa. Vamos a ir desde sus hogares, ustedes gustan acompañarnos, vamos a entonar unas alabanzas. Estamos celebrando que nuestro Señor Jesús resucitó.
Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de una vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios porque pues estamos acá una vez más dándole continuidad a esta celebración de Semana Santa, y el día de hoy culminamos con el domingo de Resurrección, y vamos a meditar precisamente alrededor de este acontecimiento. Existe mucho fundamento bíblico. Los evangelios que ya conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios registran este hecho histórico, y no solamente ellos, sino también el mensaje que se transmite en el libro de Hechos, también el mensaje que los apóstoles predican después de la resurrección de Jesucristo. El mensaje de los apóstoles se centra precisamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo, tomando en cuenta su resurrección y su glorificación. Aunque muchas personas hoy día ponen en tela de juicio la resurrección de nuestro Señor, pues el día de hoy no es nuestra intención, no es mi objetivo en este día
presentar estas pruebas porque nosotros como cristianos hemos leído en los evangelios, en las epístolas paulinas, hemos leído las pruebas contundentes. Sin embargo, es importante, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan en este día, recordar que la obra de Cristo se anunció desde el Antiguo Testamento. Todos los profetas anunciaron la obra de Cristo desde su nacimiento hasta su padecimiento en la cruz del Calvario. Uno de ellos, llamado el profeta Isaías, abiertamente habla del Mesías y es conocido él como el profeta mesiánico, porque es él quien abiertamente habla acerca de Jesús. Tenemos algunos pasajes allá en el libro ya mencionado, Isaías capítulo 7, versículo 14. Vemos allá la anunciación de Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí tenemos la anunciación de su nacimiento. Pero también en el capítulo número 53, no solamente está su nacimiento, sino también se anuncia su padecimiento. Versículo 3, dice así la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí vemos la anunciación, no solamente de su nacimiento, sino también de su padecimiento. Y es aquí donde inicia la obra de Cristo. Continúa la obra de Cristo. La obra de Cristo continúa con su concepción. Nace. Cristo es concebido por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y aquí entra la concepción. Luego viene su nacimiento. El nacimiento virginal, anunciado en el Antiguo Testamento, y esta promesa cumpliéndose en Mateo capítulo 1 y en los evangelios también. También tenemos su nacimiento virginal. Bueno, ya dijimos su concepción virginal, su nacimiento virginal, y también tenemos el desarrollo de su ministerio durante 3 años. No solamente enseñaba, no solamente predicaba el evangelio, sino que también seleccionó un equipo de 12 personas y los entrenó y los capacitó. Continuando con esta obra de Cristo, luego de que él terminó de capacitar a estos 12 apóstoles durante 3 años aproximadamente, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, de los fariseos, de los escribas y de los líderes. Y lo llevaron a la cruz y fue crucificado. Y luego, después de su crucifixión, muere también. Después de su muerte y de que los apóstoles están allá para garantizar el hecho de que Cristo murió, también fue sepultado. Y precisamente de esto hablábamos el viernes. Y hoy queremos enfatizar nuestra atención en la culminación de su obra.
la culminación de su obra, mis queridos hermanos, fue su resurrección. Jesucristo resucitó. Y como les dije en un principio, hay suficiente prueba bíblica de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahora yo quiero, en este día, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, y ahí vamos a meditar, vamos a centrar más nuestra atención en este pasaje, un capítulo entero. 1 Corintios, vamos a leer todo el capítulo, solamente algunos versículos. La palabra de Dios dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es el hecho: Jesucristo resucitó, Él vive, Él no está muerto, Él resucitó de los muertos, y hay prueba de ello. Versículo 5: y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas era Pedro, mismo Pedro. Pero luego también se le apareció a los 12, y este relato lo encontramos en Juan, cuando los 12 estaban allá reunidos en la casa, puerta cerrada, y Jesús entra y saluda a los apóstoles. En el versículo 6 hay más prueba bíblica de su resurrección. Versículo 6: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En el versículo 7, después apareció a Jacobo, después una vez más a todos los apóstoles. Y como es el apóstol Pablo quien está escribiendo esta parte, esta epístola, versículo 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y ahí tenemos la prueba de que Jesucristo resucitó. Ahora, pero ¿qué beneficios nos trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque esto al cristiano nos trae beneficios. En primer lugar, mis queridos hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos trae paz. ¿Qué nos trae? Nos trae paz. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, en los versículos 19 y 26, después de la resurrección, después de que María Magdalena, después de que Jesús le aparece a María Magdalena, en el versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, el domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. De nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Y en el versículo 26, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Jesús llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo otra vez: paz a vosotros. ¿Qué nos trae la resurrección de Jesús? ¿Qué beneficios nos trae la resurrección de Jesús? Número 1, nos trae paz. Jesús padeció, fue sepultado y resucitó para que usted y yo hoy disfrutemos de esa paz. No como el mundo lo da, porque el mundo da paz, pero la paz que el mundo da es temporal. El dinero produce paz temporal, la salud produce paz temporal, la familia produce paz temporal, pero cuando todo esto se quita,
si la persona no tiene a Jesús en su vida, si la persona no tiene el beneficio de la resurrección, cuando todo eso se va, también se va la paz. Mis queridos hermanos, la resurrección en primer lugar nos da paz, el primer beneficio. El segundo beneficio que nos da la resurrección, hermanos, es esperanza. Nos da esperanza. ¿Qué nos da? Esperanza. Veamos qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Ahí en sus casitas lean conmigo las escrituras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El versículo 15, el versículo 16, el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí viene la esperanza, mis queridos hermanos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, hay un hecho que nosotros como seres humanos no podemos evitar. Hay un hecho que no podemos evitar. ¿Cuál es ese hecho? La muerte. El día que la muerte llegue a nuestra vida, mis queridos hermanos, no importa qué edad tengas, si eres niño, si eres adolescente, si eres joven, si eres adulto, si ya llegaste a una edad de vejez, no importa, la muerte llega cuando ya está destinada para ti. Ahora, hemos de morir, pero aquellos que murieron en Cristo mueren con la esperanza de que así como Cristo murió, así como nosotros vamos a morir también algún día, pero también así como Jesucristo resucitó, la esperanza que nos aguarda a nosotros, que cuando Él venga en su segunda venida, mis queridos hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza. La resurrección nos trae esperanza. No solamente nos trae paz, nos trae esperanza. Y un tercer beneficio y último, por lo menos yo quiero hablar de esto. Hay más beneficios, pero yo solamente estoy abordando 3. Tercer beneficio. ¿Qué otra cosa tiene o trae la resurrección a nuestra vida? Aumenta nuestra fe. Regresamos a Juan capítulo 20. Siempre estamos viendo los relatos en contexto de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creo. 8 días que estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La resurrección trae consigo la fe en el creyente, la fe en el cristiano. Muchas veces nuestra fe claudica, muchas veces nuestra fe disminuye por las cosas que vienen a nuestra vida. A veces los problemas, a veces las dificultades.
dificultades, a veces la falta de economía, qué sé yo. Ahora nos toca vivir esta situación y muchos por lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero lo que debemos recordar, mis queridos hermanos, es que nuestra fe aumenta con las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Así que, hermanos, esos son los beneficios que nos trae la resurrección. No tenemos ningún problema en rebatir la idea de que Jesús no resucitó. Nosotros creemos firmemente en que Jesús resucitó. Pero lo que hoy estamos recordando, lo que hoy estamos aprendiendo, son estos beneficios que nos trae la resurrección. La resurrección nos da paz. La resurrección nos da esperanza. La resurrección aumenta nuestra fe. Así que, mis queridos hermanos, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Este es el mensaje que Dios quiere que no olvidemos. Que este domingo de resurrección no sea un domingo más, sino que de ahora en adelante nosotros siempre tengamos presente lo que nos trae la resurrección. Nos trae paz, nos trae esperanza y nos aumenta nuestra fe. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amén. El siguiente himno nos recuerda grandes verdades. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale. Porque Él vive hoy. Vamos a cantarle a nuestro Dios este 192. Himno número 192. Dios conoce, Dios. Por
este culto que hemos rendido a nuestro Señor. Ahí en sus casas inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre bendito, nuestro corazón rebosa de gozo, de alegría, porque hoy tenemos paz, porque hoy tenemos esperanza, y porque hoy nuestra fe aumenta, porque hay una garantía. Tu sufrimiento, tu muerte, tu sepultura y tu resurrección de los muertos nos garantiza, Señor, esa vida eterna que has prometido en tu santa y bendita palabra. Oh Dios, confirma el mensaje de este día, que los cantos, los himnos que hemos entonado en tu nombre, recíbelo, y que sea de testimonio a esta amada iglesia de Antioquía primeramente, y que sea de testimonio para esta isla tan hermosa en la que nos permite vivir, y que sea de testimonio para el mundo, porque, oh Dios eterno, tú nos has mandado a predicar el Evangelio, así como los ángeles le dijeran a las mujeres después de que vieron la tumba vacía. Le dijeron los ángeles: vayan y anuncien a sus discípulos que el Señor ha resucitado. Bendito Dios, en nuestra vida, y que la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor incomparable de nuestro buen Padre Celestial, la comunión de tu Santo y bendito Espíritu, sea sobre esta amada iglesia de Antioquía, allá en sus casitas, los que están acá conmigo, sea sobre toda tu iglesia universal, desde ahora y por siempre. Amén. Amén. Bien, hermanos, agradecemos a nuestro Dios. Nada más recuerden que todavía tenemos que estar en casita. Manténganse allá hasta que las autoridades nos digan en qué momento hemos de regresar acá al templo. Así será. Sabemos que hoy nos tenemos que proteger, nos tenemos que cuidar. Así que, hermanos, vamos a seguir proyectando los mensajes, las reflexiones, los días miércoles y domingo, en punto de las 7 de la noche, miércoles 7, domingo 7, hasta que esta contingencia termine. Mis queridos hermanos, recuerden, Jesucristo ha resucitado. Que el Señor les bendiga. Amén.